hermanos, vamos a buscar en Éxodo capítulo 2. Éxodo capítulo 2 y versículo 1. Éxodo capítulo 2 y versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo servicio al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es niño, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Hasta aquí nuestra lectura. Yo quisiera considerar algunas cosas con ustedes aquí. Y bueno, primero, ¿verdad? Vemos un poquito del trasfondo histórico. Ustedes sabrán que, ¿verdad? Cuando en el momento que Jacob entra en Egipto, él entró con 70 personas, es decir, todos aquellos que nacieron de él y los hijos de sus hijos, ¿verdad? Por eso dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Estos son los nombres de Israel, príncipe con Dios, ¿verdad? Ya que entraron en Egipto con Jacob. Y ahí se nos menciona las 12 tribus, bueno, las 11, y sabemos que José es el número 12 y José estaba en Egipto. Y vemos que José murió y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados. Entonces, vemos que Israel entra a Egipto, 70 personas, y sabemos la historia, ¿verdad?, de cómo José entró allí, cómo ellos entraron y fueron preservados por José. Y nosotros pensamos, ¿verdad?, en José como un tipo de Jesucristo. José nos recuerda a Jesucristo. José fue odiado de sus hermanos. Nos dice la palabra de Dios que Jesús fue odiado de sus hermanos, rechazado por su pueblo. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Sabemos que José fue vendido por sus hermanos por 20 piezas de plata. El Señor Jesucristo fue vendido por 30 piezas de plata. La muerte del Señor Jesucristo, esa aparente tragedia, fue vida para muchos. Sabemos que la tragedia, ¿verdad?, el juicio injusto, José fue
enjuiciado injustamente. Así también el Señor Jesucristo allí en Gabata fue enjuiciado con falsos testigos. También vemos que José falsamente fue acusado, ¿verdad?, de pecado, y fue enjuiciado injustamente mediante falsos testimonios. Entonces nosotros vemos que podemos ver al Señor Jesucristo tipificado o representado en la figura de José. Obviamente sabemos que las figuras de la Biblia, si usted estudia el libro Figuras de Cristo, ¿verdad?, que por ahí lo veo, usted puede ver todas esas cosas, ¿verdad? Y usted puede estudiar eso más a fondo. Entonces le animo, ¿verdad?, que estudie ese libro. Eh, entonces vemos eso, cómo José entró y preservó mucha vida. La vida de este pueblo fue preservada, a pesar del hambre, a pesar de las circunstancias. Y así pasa con nosotros, amados hermanos. Nuestra vida ha sido preservada por ese gran sacrificio del Señor Jesucristo. Uh, y nosotros uh, podemos estar agradecidos por eso. José tuvo gran influencia en Egipto. Él tuvo gran influencia. Él tuvo la influencia tan así que aún los del gobierno lo escucharon, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa, amados hermanos? ¿Qué pasa con nosotros? Nosotros, el cristianismo, los cristianos tuvieron gran influencia en la sociedad por mucho tiempo. Aún así que muchos de los que estaban en el poder eran personas que tenían temor de Dios, muchas veces, no todo el tiempo, ¿verdad? Pero fíjese lo que dice el versículo 6. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron. Vemos aquí la influencia que ellos ejercieron, la buena, la, la, las buenas costumbres que ellos tuvieron. Y eso repercutió en el hecho de que el pueblo se multiplicó y se fortaleció en extremo y se llenó de ellos la tierra. Amados hermanos, y eso es lo que nosotros queremos, ¿verdad? No estoy hablando de llenar iglesias, estamos hablando de predicar el evangelio, de ser testigos aquí en Jerusalén, en Samaria, hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Que tengamos ese deseo siempre de predicar el evangelio, de compartir con otros, con nuestros familiares inconversos, con nuestros compañeros de trabajo, con los que nos encontramos en Walmart, donde sea, ¿verdad? Para que se extienda esa influencia y otros conozcan de Cristo. Y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Que así sea aquí, ¿verdad?, con nosotros. Que algún día la tierra de Puerto Rico sea llena del pueblo de Dios. Y que cuando el Señor regrese, encuentre a muchos orando, a muchos viviendo para Él, a muchos dedicados a la palabra de Dios, a la comunión unos con otros, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, eso es algo que debemos desear y orar. Ahora, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo. Ahora, eso es otro punto importante. Un hombre que no conocía de José. Hoy día podríamos decir un pueblo que no conoce nada de Jesús. Un pueblo que sí, ha escuchado, pero no lo conoce. Y no solo no lo conoce, ese pueblo aborrece al pueblo de Dios, ese rey, ese mundo. Egipto es así como José nos recuerda de Cristo, Egipto nos recuerda de la esclavitud del pecado, Egipto nos recuerda también del mundo. Egipto es una figura del mundo, ¿verdad? De la esclavitud. Entonces, este rey, que era el hombre más poderoso del mundo en aquella época, el faraón, él no conocía a José. Hay muchos que no conocen a Jesús hoy día. Y no le importa, ¿verdad? El faraón más adelante dice, yo no sé quién es Jehová. Así vive el mundo hoy día, ¿verdad? No saben quién es Jehová, no saben quién es el Señor Jesucristo. Ahora, y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Ahora, eso es bien interesante porque primero, él le tiene temor al pueblo de Dios. ¿Sabe qué? El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, si a mí me aborrecieron, si a mí me odiaron, a ustedes también. Ahora, para que nos odien a nosotros, tenemos que vivir como Cristo vivió. Tenemos que seguirlo. Tenemos que negarnos a nosotros mismos y seguir y tomar nuestra cruz, es decir, identificarnos con Él, morir al mundo. Tomar nuestra cruz significa morir al mundo
Significa identificarnos con el rechazo del mundo hacia Cristo y seguirlo. Y así es, ¿verdad? Ahora, según la sabiduría humana, versículo 10, ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se une a nuestros enemigos. Amados hermanos, estamos en una guerra. Y el mundo quiere que nosotros nos unamos a él. Sí, tú puedes ser cristiano, ve a la iglesia, pero acepta esto, acepta aquello. No critiques esto, porque después de todo, ¿quién somos nosotros para juzgar? Ahora, la palabra de Dios es bien clara. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio. El Evangelio es ofensivo, ¿sabe por qué? Porque el Evangelio habla de pecado. Habla que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Y eso quiere decir que estamos debajo de un estándar que no podemos alcanzar. Pero el mundo no quiere eso. El mundo habla de marchas del orgullo, habla el mundo. Pero la Biblia dice, humillaos bajo la mano de Dios, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Dios resiste a los soberbios, mas da gracia a los humildes. Entonces el cristiano es en contra del orgullo, es en contra de eso. Pero ellos quieren, no. Vamos seamos sabios para con él, ese pueblo de afuera. Quiere que nosotros no hablemos, no nos multipliquemos, que no hablemos de Cristo, que no hablemos de la palabra de Dios, del Evangelio, que no avancemos, que no vivamos en función del avance del reino de Dios. Entonces eso es lo que ellos quieren, ¿verdad? Y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. También quieren aguantarnos en la tierra, ¿verdad? Tú puedes ser cristiano y hacer esto, que no importa. Como un compañero de trabajo que tuve años atrás. Yo soy cristiano, pero yo también disfruto de la vida. Y claro, nosotros disfrutamos, yo disfruto. A mí me encanta compartir con los hermanos. A mí me encanta venir y reunirme con los hermanos. A mí me encanta compartir un tratado con alguien. A mí me encanta compartir con familia. Eso no está mal, pero estamos hablando de las cosas de este mundo, la corriente de este mundo, los pensamientos de este mundo y las prioridades de este mundo, ¿verdad? Entonces, ellos dicen, por eso dice que pelee contra nosotros, es decir, el mundo quiere que nosotros nos amoldemos, que nos conformemos a él, de tal manera que ya no peleemos contra él. Que tengamos ahí, tengo mi cajoncito donde llego a la iglesia, el resto del tiempo puedo hacer lo que yo quiera, ¿verdad? No aprendimos hacia Cristo, nos dice el apóstol Pablo, no aprendimos hacia Cristo. Entonces, haced morir pues lo terrenal en vosotros, ¿verdad? Entonces, pero quisiera, ¿verdad? Esto a manera de introducción, porque hay otras cosas que quiero ver aquí. Entonces, amados hermanos, nosotros podemos ver en figura, aquí en Éxodo capítulo 2, perdón, Éxodo capítulo 1, perdón. Dije capítulo 2 y es capítulo 1. Amados hermanos, perdónenme por eso, pero es capítulo 1. Nosotros, en figura podemos ver aquí Cristo como Salvador. Aquí vemos a José como uno que preservó el pueblo. Cristo nos va a preservar. Cristo nos va a ayudar hasta el fin del mundo. Y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Vemos un tiempo post-cristiano, es decir, donde la gente ya no respeta tanto este libro y los principios de Dios. Y también vemos a Egipto como un símbolo del mundo, como una representación del mundo, y al faraón, al más poderoso de la tierra, como una figura de Satanás mismo, porque dice que el mundo entero está bajo el maligno. Lo dice Primera de Juan. Entonces, amados hermanos, nosotros podemos ver que también, hablando aquí de guerra, faraón, hay una lucha espiritual entre el mundo y el pueblo de Dios. Y aquí dice las diferentes cosas que ellos hicieron. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos para que los molestasen con sus cargas, es decir, los empobrecieron, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Dios. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y toda labor del campo, y en todo su servicio, lo cual los obligaban con rigor. Ahora, primer punto que quisiera considerar con ustedes, las circunstancias, amados hermanos. Las circunstancias.
Estamos nosotros aquí en unas circunstancias muy difíciles. Así es el mundo, ¿verdad? El mundo anda en esclavitud de pecado. También nos quiere esclavizar a nosotros. Y también quiere ponernos cargas. Pero tenemos que ir a Cristo, ¿verdad? Porque Cristo ligera su carga. Y nosotros que poner nuestras cargas sobre Él. Ahora, estas son las circunstancias difíciles, ¿verdad? Entonces, tenemos nosotros aquí las circunstancias, unas circunstancias de oposición al pueblo de Dios, ¿verdad? La otra cosa que quisiera considerar con ustedes, versículo 15, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo, entonces conocemos bien la historia de estas parteras o comadronas, como dicen aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Estas mujeres asistían a las mujeres de Egipto. Ahora, para contextualizar esto, hay que entender que estas dos mujeres no asistían a todos los partos de las hebreas. Estamos hablando de un pueblo de miles, cientos de miles de personas. Ellas no iban a todos los bebés y los asistían. Ellas tenían asistentes, como vamos a ver más adelante. Entonces vemos la crisis en que están estas dos mujeres del pueblo de Dios, Cifra y Fúa. Cifra significa espléndida, ¿verdad? Admirable, y Fúa significa hermosa. Y nosotros podemos ver, ¿verdad?, que esas características de ellas. Entonces vemos las circunstancias. El pueblo de Dios está siendo oprimido, el pueblo de Dios está siendo perseguido, el Señor está siendo opuesto. Mas, sin embargo, tenemos estas dos mujeres aquí, una que es admirable y una que es hermosa, ¿verdad? Eso es lo que admira a Dios, mujeres que tienen un carácter piadoso, porque así se ataviaban aquellas santas mujeres, como dice Pedro, ¿verdad? Porque esto corresponde a mujeres que profesan piedad. Estas características, ¿verdad? La paz, la pasibilidad, el carácter de Dios forjado en ellas. Ahora, y les dijo Faraón, entonces no suficiente, mientras más lo oprimían, más crecía el pueblo. Y amados hermanos, a veces cuando Dios nos pone en dificultades, ahí es cuando nosotros buscamos más de Dios. A veces cuando todo va bien, no oramos como debemos orar, no leemos la Biblia como debemos leerla. No, a veces nos confiamos mucho, quizás me va bien económicamente y todavía no le pido a Dios, danos hoy el pan de cada día. Esa oración nos demuestra a nosotros dependencia en Dios, no en nuestra cuenta bancaria, no en nuestro empleo, sino dependencia en Él, que es el que nos ha dado todas esas cosas. Ahora, de nuevo, vemos las circunstancias, vemos la crisis, como si fuera todo, como si fuera poco, debo decir. Estaban ellas ahí con todos estos problemas, amargadas, con amargura, de servidumbre, con ladrillo, con barro, con todas estas cosas, con tributos, con cargas. Y sobre todo viene Faraón y le pide algo que va en contra de lo que enseña la palabra de Dios. Versículo 17, versículo 16, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Y obviamente ahí estaban tratando de eliminar al pueblo de Dios. Y yo quisiera hablar también, hay una tragedia grande en el pueblo de Dios hoy día. ¿Cuántos hombres no asumen su responsabilidad como hombres, verdad? Por eso Faraón, él ataca a los hombres. Satanás ha atacado a los hombres de este país. Un país como el nuestro, donde hay tantos divorcios, tantos padres que abandonan a sus esposas y a sus hijas y a sus hijos. Tantos hombres que no asumen su liderato dado por Dios en iglesias cristianas, donde las mujeres asumen liderato que no le toca, pero muchas veces con buena intención, porque los hombres no quieren asumir su liderato. Muchos hombres no asumen el liderato en la casa, entonces las mujeres muchas veces se ven obligadas a hacerlo. ¿Por qué Faraón quería matar a los hijos? Porque si eliminas a los hombres se debilita toda la sociedad. Eso es así. Si los hombres no asumen su responsabilidad, las mujeres quedan vulnerables. No que ellas sean menos, pero la Biblia claramente nos enseña que la mujer es vaso más frágil. Y al ser vaso más frágil, el hombre está ahí para apoyarla, para protegerla, para cuidarla.
para dirigirla espiritualmente en su hogar, en la iglesia. Y por eso Faraón quiere atacar a los varones, para que los varones desaparezcan y las mujeres queden a merced de un pueblo pagano. Así hace Él con nosotros, ¿verdad? Así hace Él con el pueblo. ¿Cuántos divorcios hay en las iglesias, amados hermanos? ¿Cuántos? Y no estoy hablando de vida antes de Cristo, estoy hablando de cristianos, ¿verdad? Y la Biblia tiene unos parámetros muy claros en cuanto a eso. Dios dice que Él odia el repudio, Malaquías 2:16, Él odia el divorcio. Entonces, amados hermanos, Satanás, así como Faraón quería atacar a esos niños varones, Satanás está atacando a los varones en la sociedad hoy día para que no asuman su responsabilidad. Ahora tenemos, gracias al Señor, que hay buenas hermanas. Tenemos esta mujer, Cifra, admirable, espléndida. Tenemos esta mujer Fúa, hermosa. Y les dijo, pero las parteras, versículo 17, pero las parteras temieron a Dios. Ahora no solo estamos hablando de las circunstancias, ni de la crisis. Ahora estamos hablando del carácter. ¿Cómo era el carácter de estas mujeres? Temían a Dios. Y eso debe caracterizarnos a todos nosotros. Nosotros debemos ser caracterizados por temer a Dios, por tomar a Dios en todo, ¿verdad? Tomar a Dios en cuenta en todas nuestras vidas. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Principio, ¿verdad? Esa palabra principio sí, puede significar el comienzo. Lo vemos también en Marcos capítulo 1 y versículo 1, dice principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y no solamente el principio, pero también el fundamento, ¿verdad? El fundamento, es decir, el principio ahí, esa palabra se puede traducir como el fundamento, sobre lo que nosotros estamos parados. Es decir, este mensaje del Evangelio está parado sobre la persona de Jesucristo, Hijo de Dios. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, Marcos 1:1. Allí en Proverbios nos dice varias veces, no solo en el capítulo 4, varias veces, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es decir, todo fundamento de sabiduría y de conocimiento es el temor a Jehová. Es tenerlo en cuenta. Es tener reverencia por Él. Es que Él sea todo en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces vemos el carácter. En medio de las circunstancias, en medio de la crisis, hay un carácter piadoso. Temen a Jehová. Ellas temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto. ¿Sabe qué, amados hermanos? El mundo va a querer que hagamos cosas. Pero José, este mismo José que murió aquí, ¿verdad? Él dice, él teme a Dios. Y él prefirió ir a la cárcel antes de sucumbir a la tentación de la esposa de Potifar. Porque él temía a Dios. ¿Cómo haré yo esto? Este grande pecado contra Dios. Primeramente él dice contra Dios. ¿Verdad? Sí, podemos cometer pecado contra personas, contra nuestro prójimo, pero sobre todo ese pecado se comete contra Dios, que es santo, ¿verdad? Entonces, amados, ellas temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto. ¿Sabe qué, amados hermanos? El mundo siempre va a querer que nosotros nos arrodillemos delante de ellos y digamos, sí, como tú digas, pero nosotros debemos decir, no, yo soy temeroso de Dios, yo soy cristiano, yo soy seguidor del Señor Jesucristo y yo no voy a ser como me diga el mundo, ni el rey, ni el príncipe de este mundo. Nosotros nos vamos a mantener firmes en medio de las circunstancias, no importando las circunstancias, no importando la crisis. Nosotros vamos a seguir adelante, temerosos de Dios. Y dice así la palabra, ¿verdad? No hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Ahora viene el rey de Egipto a pedirles cuentas, versículo 18. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien. Ahora, aquí vemos la contestación de ellas. Muchos dicen, no, que eso es una mentira. Pero fíjense, hay que leerlo cuidadosamente. Mira lo que dice aquí. Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias. Eso es cierto, eso no es una mentira.
El pueblo de Dios, por seguir las leyes de Dios, era más saludable y más fuerte y más poderoso que el pueblo de este mundo. Y eso lo podemos traducir nosotros espiritualmente. El anciano Agallo, espero que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Las cosas espirituales, ¿verdad? Entonces, nuestra prosperidad debe ser espiritual primeramente. Ahora, dice aquí, y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Entonces, ¿qué dice aquí? Dan a luz antes que la partera venga a ellas. Fíjense que no dice antes que nosotras lleguemos, antes que la partera. Obviamente ella está hablando de una tercera persona. Obviamente tenían asistentes. Es imposible que dos mujeres asistan a los partos de 500,000 mujeres. Ok, es imposible. Ahora, es posible que ellas le hayan dado instrucciones. Nosotros no vamos a hacer eso porque tememos a Dios, ¿verdad? Y las mujeres estaban dando a luz. Le hayan dicho a las mujeres, ustedes antes que nosotros llegamos, ustedes van a dar a luz. Y Dios las va a ayudar. Y las parteras vienen a ayudar. Hay que ser mansos como palomas, astutos como serpientes. Fíjense que ellas no hicieron una revolución ni trataron de sacarle el trono al rey, pero ellas obedecieron al Señor antes que a los hombres. Cuando los principales sacerdotes allí, en Hechos capítulo 5 y versículo 29, ellos le dicen a Pedro y a Juan, nosotros les prohibimos a ustedes que predicaran en ese nombre, en el nombre de Cristo. ¿Y qué dicen Pedro y Juan? Pedro y Juan dicen, es menester o es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Antes que a los hombres. Entonces, amados hermanos, y ellos dijeron, ellos percibieron que Pedro y Juan, siendo hombres sin letras y del vulgo, es decir, del pueblo común, no eran personas de la alta alcurnia ni de la gran educación, universitaria. Dice, ¿verdad? Hechos 5:29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a los hombres, a Dios, perdón, antes que a los hombres. Entonces, estas mujeres temieron a Dios y obedecieron a Dios antes que a los hombres. ¿Y sabe qué, amado hermano? Aquí en Puerto Rico, nosotros no tenemos un faraón que nos dice, vete a matar a los hijos de otras personas, ni tampoco nos dice, no se pueden reunir en este local, en este local que tenemos aquí tan bonito. Tampoco podemos nosotros decir que nos van a matar por ser cristianos todavía. Gracias al Señor por ello y oramos por nuestros gobernantes porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Que oremos por todos los que están en eminencia. Pero ¿sabe qué, amados hermanos? Ellas le podía costar su vida desobedecer esta orden y aún así lo hicieron. Eso nos recuerda Hebreos capítulo 11. Muchos, ¿verdad? Vamos a leerlo. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Versículo 36. Aquí está hablando de los héroes de la fe. Hebreos 11:36 dice aquí, y hay más, ¿verdad? Pues estoy leyendo de los que no se mencionan por nombre, pero que Dios sabe quiénes son, y para él son importantes. Dice aquí, Hebreos 11:36, otros experimentaron vituperios y azotes por causa de Cristo, por causa de temer a Dios. Y a más de esto, prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, es decir, cortados por la mitad, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, de los cuales el mundo no era digno. Es decir, el mundo no merecía que esos hombres y mujeres estuviesen allí obrando a favor de ellos, predicando el evangelio. ¿Sabe qué? Hay muchos púlpitos que predican un mensaje completamente diferente a esto. Le damos gracias a Dios que nosotros no hemos sido cerrados, que nosotros no hemos sido puestos en cárcel.
Pero ¿sabe qué, amados hermanos? El momento que nos toca, si nos toca, que así no sea, que el Señor todavía nos dé la libertad de compartir el Evangelio, de compartir estudios bíblicos con otros. Pero si no es así, estamos nosotros dispuestos a temer a Dios, no importando las circunstancias, no importando la crisis, sino teniendo un carácter temeroso de Dios como estas mujeres. Y bueno, ellas no fueron, ¿verdad? Faraón no actuó en contra de ellas, pero ¿sabe qué? Dios sí actuó con ellas. Dios las preservó. Y amados hermanos, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros debemos confiar en Dios, no importando las circunstancias, no importando las crisis que vengan. Nuestro carácter no puede depender de las circunstancias. Debemos ser temerosos de Dios, seguidores de Cristo. Y dice versículo 20, y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Amados hermanos, hay un himno que dice, hazme una fuente de bendiciones. El Señor nos ha dejado aquí para que seamos bendición de otros. Nosotros podemos ser bendición espiritual para otros a medida que nosotros nos sometemos al señorío de Cristo. Y podemos ser bendición espiritual para todos aquellos que nos rodean. Estas mujeres, por ser temerosas a Dios, ellas fueron de gran bendición. Hizo bien a las parteras, pero no solo a ellas. El pueblo se multiplicó y se fortaleció. Una bendición. Hazme una fuente de bendición, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos. Que nuestra vida sea para la bendición de otros. Y dice aquí, y por las parteras, haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Esas son las consecuencias. Vemos la crisis, vemos las circunstancias, vemos la crisis, vemos el carácter, vemos las consecuencias. Amados hermanos, las consecuencias de una vida consagrada a Dios, de temor a Dios, de decir sí a Dios y no a los hombres, solo son prosperidad espiritual y una posteridad, ¿verdad? Yo no soy padre, ¿verdad? Pero a veces pienso en la posteridad, en los hijos, en los nietos, en los sobrinos. Yo tengo sobrinos. Y digo, ¿cómo puedo yo que ellos prosperen espiritualmente? ¿Cómo puedo yo ser un ejemplo de tal manera que ellos quieran que lo que ellos ven de Cristo en mí ellos puedan tener? Así fue, ¿verdad? Por ellas haber temido a Dios. Por este hombre es temeroso de Dios. Y la gente ve lo que Dios hace a través de ellos, de los que son temerosos de Dios. Y esas personas se convierten en admirables y hermosas delante de los ojos de Dios. No de este mundo, pero de los ojos de Dios. Y atraen a otros a Cristo. Y eso es lo que queremos, amados hermanos. Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. Satanás nunca va a acabar su ataque. Aquí vemos el contraataque. Es una batalla espiritual, amados hermanos. Porque no luchamos contra carne ni sangre, sino contra potestades de las tinieblas, nos dice Efesios. Entonces nosotros, amados hermanos, sí, vemos las circunstancias, vemos las crisis, pero vemos el carácter de estas mujeres de Dios que temieron a Dios. Vemos las consecuencias para Dios y para el pueblo de Dios. Y sabemos que mientras estemos en ese mundo, va a haber un contraataque de Satanás. Así que el que cree que esté fuerte, mira que no caiga. Entonces, amados hermanos, tenemos que estar siempre alerta. Alerta a lo que este mundo va a querer siempre enseñarnos por la cocina, como decimos aquí en Puerto Rico. Este mundo siempre va a querer, a través de sus medios, a través de sus programas, a través de la escuela, a través de todo, tratar de meternos en nuestra cabeza una forma de pensar que a veces ni nos damos cuenta. Hace poco una señora, una hermana que conozco, me dijo que tiene una prima en otro país que acepta ese país. Si uno quiere morirse, pues uno va al doctor y el doctor lo mata, ¿verdad? Como los perritos en las perreras.
la eutanasia, ¿verdad? El suicidio asistido. Y esta señora que ha crecido en la iglesia, pero como en su país se hace y todo el mundo lo acepta, pues ella quiso hacerlo. Ella misma fue y voluntariamente. Amados hermanos, pues nosotros en el mundo, pero no somos del mundo. Y podemos llegar a pensar como el mundo sin darnos cuenta. Entonces que el Señor nos proteja, ¿verdad? Porque el contraataque de Satanás siempre va a venir. No funcionó matar los hijos por las parteras. Trataron de corromper a esas mujeres para que ellas, porque seguramente Faraón, estoy aquí especulando, si ustedes hacen esto, ustedes van a ser grandes en este reino y se les va a dar posición y ustedes van a ser todavía de su religión, pero van a tener posición, religión de poder que lo vemos todo el tiempo. Pero no, ellas dijeron no. Y Satanás siempre ha buscado otro lugar, ¿verdad? Cuando se persiguió la iglesia, a principios de la historia de la iglesia se robusteció. ¿Qué hizo Satanás? Dejó de perseguirlos y los puso dentro del gobierno, como Constantino, ¿verdad? Y todas esas cosas. Y la iglesia se empezó a corromper. ¿Por qué? Porque entonces el emperador romano empezó a regalarle cosas a ellos y posiciones, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, nosotros salimos recibiendo nada de los gentiles. El pueblo de Dios es un pueblo aparte de este mundo. Y tenemos que tener cuidado con las artimañas de Satanás. No seamos desconocedores de las artimañas de Satanás. Fíjese cómo piensan muchos muchachos hoy día, muchos jóvenes. Esas semillas de esos pensamientos que van en contra de la palabra de Dios se sembraron hace muchos años en los programas de televisión, en la escuela pública, que es un semillero de anticristianismo, en las universidades también. Se ha sembrado, ese es el contraataque. No pudo ir frontal ni convencer por la cocina, amados hermanos. Siempre no ignoremos las artimañas de Satanás, nos dice la Biblia. No ignoremos su astucia. Entonces, a pesar de las circunstancias de la crisis, que nuestro carácter, amados hermanos, sea un carácter como estas dos mujeres, como Cifra y Fua, temerosas de Dios. Que así seamos nosotros también, amados hermanos, con la ayuda y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias una vez más por este día que nos has dado. Gracias por tu palabra, los ejemplos de Cifra y Fua, estas mujeres que temieron a Dios. Ayúdanos a ser más como ellas, Padre. Ayúdanos a enfrentarnos con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Padre, que nosotros podamos hablar de Cristo sin temor, sabiendo que tú nos das la fortaleza, que sin ti nada podemos hacer. Sí, Padre, pedimos por la fortaleza aquí en nuestra iglesia local, que tú nos ayudes a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que nos ayudes a ser lámparas en medio de las tinieblas. Que nos ayudes a anunciar las virtudes de Cristo en medio de estas tinieblas, Padre. Te pedimos también por aquellos que están enfermos entre nosotros. Te pedimos por nuestra hermana Carmen y por nuestro hermano José. Te pedimos por algunos de los contactos que están aquí alrededor de esta comunidad, que tú también los puedas traer aquí, Padre. Que nosotros podamos también compartir con otros, Padre. Así, Padre, también pedimos tu misericordia camino a nuestros hogares. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si no hubiera sido por él.